Buenos días chicos, ¿qué tal? Bien, hoy es una jornada muy buena, espero que todos hayan descansado. Es una jornada agotadora, vamos a hablar muchos conceptos, resumir mucho en medicina en un día entero. Necesitamos la mayor concentración de todos ustedes, captar cada esencia del docente en cada parte. Tratamos de no redundar en conceptos para poder avanzar. La dinámica es que todos vamos a pasar a desfilar por aquí. Cada uno al inicio dará, de acuerdo al capítulo, algunas pepas, algunas perlas, y luego ir a la pregunta y posibilidades que puedan venir de acuerdo a la estadística que Villamédica ha seleccionado de cara al examen, que es este domingo que viene. ¿Ok? Entonces, les pedimos a todos la mayor concentración. Hemos tratado de dividir las áreas. A diferencia de otros extremos, hemos adelantado salud pública, lo hemos puesto en la mañana, con fines de que no lleguen cansados, siempre los poníamos al final y la gente terminaba ya privada. Entonces, la cuestión es de que pues hemos hecho un reordenamiento para que todos ustedes lo puedan aprovechar. Las diapositivas de todo lo que van a observar, todas las van a tener, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Más que todo tienen las separatas para que puedan apuntar la clave y hojas de apuntes de algún concepto que quizás es necesario recordar. ¿Ok? Entonces chicos, bienvenidos a todos. Vamos a hacer una jornada muy buena hoy día, muy enriquecedora de medicina, de actualización, de cosas, de CONAREME. Pues vamos a comenzar. Para los que no me conocen, soy el doctor Manolo Briceño, soy cirujano de tórax y cardiovascular y endovascular, y bueno, se me ha encargado el área clínica, que vamos a desarrollar 3 capítulos: cardiología, neumología y nefrología. Comenzaremos con cardiología. Perlas y pepas. La ley de Frank Starling lo vamos a ver más adelante con un gráfico, pero básicamente tiene que hablarnos del concepto de insuficiencia cardíaca. El músculo cardíaco se agota rápido y no se contrae igualmente mientras más se dilate. ¿En qué parte del ciclo cardíaco se produce el soplo de la comunicación interventricular? Todo el mundo lo sabe, en un soplo holosistólico. ¿Con qué parte del ciclo cardíaco se corresponde la onda P del EKG? Con la contracción auricular. ¿Con qué grupo de farmacológico está contraindicado el uso del sildenafilo? Nitratos. En el perlas y pepas la esencia es que son preguntas que siempre vienen, ¿ok? Y no exigen mayor esfuerzo mental. Solo es mirar, nada más. Si alguna pregunta que aparece en el perlas y pepas de cualquier capítulo te parece algo nuevo en el mundo, cuidado. No debería parecerte algo nuevo. Es algo que ya pasó. Así que, normal. Fármacos que favorecen la intoxicación digitálica: quinidina, verapamil, amiodarona, eritromicina, propafenona. ¿Cuál ha sido más preguntado en el Perú? Amiodarona. Grupo 3 de los antiarrítmicos. Niveles terapéuticos de digoxina, alguna vez fue preguntado, de 0,5 a 1. Incluso lo pueden llevar hasta 1,5. ¿En qué consiste el fenómeno de Beckenbach del nodo AB? Palabra clave, palabra mágica, palabra que se repite en arritmias. Cuando hablamos de los bloqueos de AB de segundo grado, de nodo, básicamente el tipo 1 de Beckenbach. ¿Cuál es la arritmia más frecuente? ¿Se acuerdan? Pregunta que viene y todo el mundo confunde. Las extrasístoles, pero las extrasístoles no dan síntomas. ¿Cuál es la clínicamente más relevante? La fibrilación auricular. ¿Y cuál es en general la taquiarritmia más frecuente? La taquicardia sinusal, la que tú ahorita estás teniendo cuando estás escuchando esta clase. ¿Ok? En la clasificación de Killip, de compromiso hemodinámico, ¿a qué corresponde grado 4? Killip es igual a hablar de infarto de miocardio que llega al hospital. 4 grados y el último grado shock cardiogénico. Es igual cuando te hablan de crisis hipertensiva y te comienzan a hablar un poco de la hipertensión arterial maligna. Igualito te hablamos de la parte oftalmológica de los 4 grados, papiledema 4 grado, ¿te acuerdas? Igualito. Son cosas, números que van a venir. ¿Dónde es la localización del infarto con cambios eléctricos en B5, B6, D1 y ABL? Cara lateral. Lateral baja y lateral alta, o sea, todo lateral. Y en 2, 3 ABF, cara inferior. Lo más preguntado en la historia de residentado médico, cara inferior. O sea, no hay que fallar. ¿Qué 3 grupos farmacológicos se utilizan de forma fundamental para prevenir el remodelado y la progresión? Todo el mundo lo sabe. O sea, no hay que descubrir la pólvora. El BIE, betabloqueantes, YECA y Espiro. Los 3 mejoran la sobrevida de los pacientes. Síntoma más frecuente de la fiebre reumática, la artritis, ¿no es cierto? Síntoma más frecuente de la estenosis aórtica, igualmente. AST, ¿no? Angina, síncope, disnea, en debut.
¿Cómo se llama el soplo de la insuficiencia pulmonar? Graham Still. ¿Cuántos epónimos conocemos en soplos que nos pueden venir? Dos, generalmente. Austin Flynn en insuficiencia aórtica y Graham Still en insuficiencia pulmonar. Indicaciones de cirugía en la endocarditis. Tres cosas. Insuficiencia cardíaca, que es la que nos hace operar generalmente la mayor cantidad de veces. Embolismos de repetición, donde la vegetación sea mayor de 10 milímetros y que se asocie a un absceso o un bloqueo importante de un germen que no mejora con el tratamiento médico instaurado. ¿Causa más frecuente de pericarditis aguda idiopática? Bueno, la causa más frecuente no se sabe, es idiopática. ¿Y cuál es la etiología que más se le asocia? El Coxsackie de tipo B. EKG en el taponamiento cardíaco, dos cosas: alternancia eléctrica y disminución de voltajes. ¿Dónde los vemos? En la derivada B4, con un pico de onda R menor de 4 milímetros. Auscultación característica de la comunicación interauricular. Lo característico es el desdoblamiento de fijo del segundo ruido. Y el soplo no se da por el CIA, se da por un hiperaflujo pulmonar. Pregunta de examen. ¿Qué cardiopatía congénita cursa en forma de crisis hipoxémica? Tetralogía de Fallot, la cianótica más importante después del primer año. Localización más frecuente de los aneurismas de aorta en abdomen, infrarrenal. La mayoría lo es. ¿Cuándo se opera un aneurisma de aorta? Más de 5 centímetros. Aorta tiene 5 letras, más de 5 centímetros. Prueba a solicitar para descartar trombosis venosa profunda, nada de maniobras ni nada. Pedimos ecodoppler venoso. Muy bien, luego de haber hecho un despertaris, pasamos a las preguntas. El enunciado: la fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca es proporcionalmente a su longitud inicial. Esa pregunta tú vas a decir se cae de cajón. Es definitivamente la ley de Frank Starling. Pero vamos a hablar un poco de algunos detalles. Tú sabes que el manejo de la presión arterial se basa en multiplicar gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es la variable más importante que hay que estimular como médicos. Entonces, tenemos que se trata de dos cosas. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca forman gasto cardíaco. Y el volumen sistólico está estimulado por tres variables: la precarga, la contractilidad y la postcarga. Acá tienen que ver las leyes. En precarga entra Frank Starling, en postcarga entra Laplace y habla de la tensión de la pared. Entonces hay dos leyes a nivel del gasto cardíaco. Doctor, ¿esas son las únicas que me puede venir? No. Tenemos la ley de Poiseuille, que básicamente nos habla de la presión de la sangre y de los conductos. Poiseuille es una ley en general que se aplica en toda la física, pero de la ley de Poiseuille sale la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que sirve para todo. Poiseuille sirve solo para flujo laminar. La ley de Ohm sirve para cualquier sistema. La ley de Ohm es la que permite hacer el estudio de todas las variables hemodinámicas en cualquier material físico. Entonces tenemos la ley de Ohm, que básicamente sigue el principio y se basa la presión arterial. Pregunta de examen: la fórmula de presión arterial se basa en la ley de Ohm. Tercera ley que estás aprendiendo. ¿Cuál es la cuarta ley? La ley de Darcy. ¿Ok? La ley de Darcy nos habla de la resistencia. Y hablar de resistencia en el cuerpo es hablar de ¿quién? Arteriolas. Los vasos con mayor resistencia y donde trabajan los fármacos de la presión arterial. Por lo tanto, hay cuatro leyes en la hemodinámica que hay que recordar: Frank Starling, Laplace, Ohm y Darcy. Para revertir el shock hipovolémico por deshidratación se recomienda lo siguiente. ¿Qué nos recomiendan desde el año 2012, que se ha mantenido ya y no se ha movido mucho? Pues, básicamente, si tengo un shock hipovolémico, inicio con cristaloides, cloruro. Pregunta de examen. Número 2. Si está en shock, siempre la resucitación tiene que comenzar con bolos de al menos de 20 a 30 mililitros por kilo y se reparte durante 30 minutos a 60 minutos. Si es cardíaco y tiene un componente de fracción de eyección menor del 50%, o sea, algún grado de insuficiencia cardíaca, lo voy a dar a la mitad de la dosis total que le recomendaría. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago las terapias de reanimación en bolos? Lo que más se acerca, la palabra 20, de 10 a 20. ¿Cuál es la causa de muerte en la embolia pulmonar? Si ustedes observan aquí, acá están te he puesto los factores de riesgo que terminan dando una muerte por embolia. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esa sería la pregunta que te harían moviendo un poco este tema.
Factor de riesgo es más de 65 años, reposo en cama más de 72 horas, cor pulmonare, taquicardia sinusal, taquipnea. Fueron predictores independientes de muerte intrahospitalaria en un estudio multicéntrico. ¿Qué porcentaje de pacientes con TEP que hacen shock cardiogénico pueden morir? 14%. Entonces un TEP puede salir, sí puede salir. Es importante recordar que la muerte del TEP, de todos los TEPs, al final lo más grave es que falle la bomba cardíaca. Por lo tanto, el shock cardiogénico es el punto más importante de la causa de muerte que se va a observar. El aumento de la presión arterial secundario a la administración rápida de dosis altas de adrenalina endovenosa se produce debido a... Te hablan un poco, pues, entender las catecolaminas. Y básicamente, todo el mundo lo sabe, los efectos alfa-1 son los más importantes. Pero acá te pongo un poco los receptores alfa y los receptores beta. Alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. ¿Cuáles de aquí te van a preguntar y tienes que dominar? Te van a preguntar noradrenalina, que tiene un efecto alfa-1, alfa-2, beta-1. Te van a preguntar adrenalina, que es la epinefrina. Si te das cuenta, tiene un efecto desde el alfa-1 hasta el beta-2. Importantísimo. Te van a preguntar de la dobutamina, que tiene un efecto fundamentalmente beta-1, fundamentalmente. Te van a preguntar de la dopamina, que tiene un efecto ambivalente donde hay un efecto alfa-1 también y un efecto beta-1. Estos de aquí son los que más te van a preguntar, los que tú tienes que dominar, los que tienes que saber el receptor. De ahí sale la pregunta del examen definitivamente. Los de abajo, nada que ver. Primero, aprenderlo de arriba. Mujer de 65 años es llevada a emergencia por disnea y palpitaciones de hace 6 horas. Antecedente de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca hace 5 años. Te hablan de hipertensión e insuficiencia cardíaca, cardiovascular netamente. Te hablan de falidez, frialdad. Y te hablan de que tiene un llenado capilar lento, ¿no? Hasta ese momento ya puedes imaginarte qué es lo que tiene. La presión, 90-50, está taquicárdica, taquipneica, hay ingurgitación yugular, crépitos difusos en ambos. ¿Cuál será el tratamiento inicial en esta paciente? Es una paciente que está chocándose, ¿ok? En nuestra cara se está chocando. No sabemos cuál es el origen. Para poder definir cómo manejar al inicio preguntas, qué es lo que tienes que comenzar a iniciar en el manejo, tienes que recordar que el shock hipovolémico de inicio, cualquier shock hipovolémico es cloruro, no te olvides. Cualquier shock séptico de inicio es cloruro, no te olvides. Cualquier shock cardiogénico, ahí cambia. Entonces, que si pasamos a drogas de inicio, ¿en qué shock iniciamos drogas de inicio? En el shock cardiogénico. ¿Iniciamos con qué droga en el shock cardiogénico? De inicio, si no te dan el dato de ecocardiografía y función de baja, o sea, una baja fracción de eyección, comienzas con noradrenalina en la clave, ¿ok? Si no te ponen. Pero si te pone la pregunta de examen, que el paciente tiene un ecocardiograma, que tiene una fracción baja y aparte tiene shock cardiogénico, tú no puedes iniciar con noradrena, debes iniciar de frente con dobuta. Entonces la pregunta te va a orientar, y por ahí muchas dudas del año pasado, que hubo una pregunta de insuficiencia cardíaca y la clave era noradrena, porque empezabas con noradrena porque no te daban datos de que el corazón esté fallando como bomba. Cuando te dan datos claros que el corazón falla como bomba, dobuta pasa a la cabeza, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando te hablan de shock hipovolémico, cristaloides, punto. Shock séptico, cristaloides y su noradrenalina, que siempre va atrás. Porque ahí importa, está vasopléjico el paciente, importa hacer vasoconstricción. Eso es importante. Por eso acá, en esta clave, en este paciente, es noradrenalina. Si nos hubieran puesto el dato de ecocardiografía con fracción baja y te ponen dobuta de clave, marcas dobuta. No pierdas el tiempo. En la mayoría de los casos de los nodos sinusal y nodo auricular están irrigados ¿por qué? La arteria coronaria derecha. Tú sabes que la coronaria derecha va a la electricidad y la coronaria izquierda va a la parte mecánica. O sea, si la coronaria izquierda, donde su rama más importante, la descendente anterior, falla, el paciente tiene cambios mecánicos, o sea, insuficiencia cardíaca es la clínica. En cambio, si la coronaria derecha falla, los cambios son eléctricos y las arritmias son la clínica más importante. ¿Ya? Con eso te orientas un montón para poder definir muchas preguntas. Acá te pongo un poquito los vasos. Normalmente nosotros tenemos dos tipos de drogas grandes, los vasopresores y los inotrópicos. Cuando nosotros tenemos la presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco.
Cuando queremos mejorar a todos los pacientes con shock, lo primero que va a ocurrir con los pacientes con shock es que los definamos como de gasto alto o de gasto bajo. Y para ello tenemos que tener en cuenta el gasto cardíaco, que es lo que yo voy a monitorizar y voy a maniobrar como médico. Y los inotrópicos van a estar a la cabeza trabajando sobre el gasto cardíaco. Los vasopresores estarán a la cabeza trabajando sobre la resistencia vascular periférica. Entonces acá sale la pregunta: si te ponen un shock hipovolémico, lo que vamos a encontrar generalmente es que el paciente tiene poco flujo y por lo tanto hay que meter agua. Trabajamos sobre el gasto cardíaco. Tenemos un shock séptico, está vasopléjico, hay que cerrar los vasos, trabajamos sobre la resistencia vascular periférica. Tenemos un paciente que viene con anafilaxia, también es un tipo de shock distributivo, pues trabajaremos con vasoconstricción, o sea, con los vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor madre que lo debes usar en tu hospital y a partir del 1 de julio vas a ser el dueño de esto? La noradrenalina. Y de los inotrópicos el que más vas a usar es la dobutamina. Si tú me dieras a mí a escoger entre dobuta y milrinona es mejor, porque se asocia a menor mortalidad que dobutamina, pero en nuestro país está muy limitado. ¿Cuál es el tipo de shock que presenta un paciente con presión arterial media disminuida, pulso filiforme, extremidades frías y llenado capilar lento? Al toque, cuando te hablen de shock, tú defines como gasto alto o gasto bajo. Ese es un gasto bajo, generalmente porque está hipovolémico. Entonces inmediatamente lo defines, ¿ok? ¿Cuál es la terapia de primera opción en arritmias ventriculares? Acá te he seleccionado 4 cosas de terapia de primera opción que te van a venir en el examen, ya no pierdes tiempo. Primero, te van a venir cuál es la arritmia en el residentado médico símbolo actualmente, la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Maniobras, vagales, compresión, masaje carotidio. Un 40% responde cachete. En los que no responden, ¿qué tenemos que hacer? Farmacológico. ¿Qué cosa? Adenosina. Segundo, ¿cuál es la arritmia ventricular que se asocia en el infarto? Pues las extrasístoles ventriculares, que son mortales. Ojo ahí. Entonces, ¿qué podemos darle como tratamiento a ellas? La silocaína, que es la pregunta de esta que ha venido. Tercero, tengo una fibrilación auricular, doctor, y el paciente quiero volverle y cambiarle el ritmo, porque es una paroxística aguda. Amiodarona, cambia el ritmo, pero no te controla la frecuencia. Para controlar frecuencia, la elección ¿cuál es? Beta bloqueante. Tengo, doctor, una torsada de Points que ha venido el año pasado. ¿Cuál es el manejo? Sulfato de magnesio, inmediatamente. Entonces, las 4 cosas grandes que te van a venir con alteraciones del ritmo y que tienes que saber marcar. No te salgas de esos 4 puntos porque vas a perder tiempo. Preescolar de 5 años con diagnóstico de cardiopatía y sepsis en monitoreo permanente con EKG continuo. Presenta paro cardíaco respiratorio. Dice, ¿cuál de los siguientes ritmos requiere de fibrilación? Igualmente, te he puesto los 4 ritmos del RCP que existen. Tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular. Estos se hacen cardioversión, ¿ok? Prácticamente, está mal dicho cardioversión, se dice defibrilación. Porque la defibrilación entra en cualquier momento del ritmo, o sea, es asincrónico. En cambio, la cardioversión es sincrónica. Y tú cardioviertes una arritmia, pero cuando estás en un estado de paro casi, tú más que todo tratas de desfibrilar, sacar más bien el ritmo. Entonces, la dosis también es diferente. En una defibrilación usamos un promedio de 1 a 4 Joule por kilo, generalmente 3 Joule por kilo. En cambio, una cardioversión usamos de 0,5 a 1 Joule por kilo. Por eso que más o menos te ubicas que defibrilar es mucho más potente que cardiovertir. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, solamente masaje cardíaco. No hay que desfibrilar. Entonces la pregunta es muy dirigida a dominar los 4 ritmos que pueden aparecer y en este caso la clave, por eso es taquicardia ventricular sin pulso, la que tenemos que desfibrilar. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolia de origen cardíaco? Pregunta que se repite 3 años consecutivamente de una u otra manera. Entonces, los datos que hay que saber para solucionar este problema. Embolia, causa más frecuente, fibrilación auricular. Lugar más frecuente de la embolia, región femoropoplitea, en el Hunter, donde la femoral se hace poplitea, ahí es donde más se acumulan los coágulos. Tratamiento, embolectomía. ¿Con qué? Catéter Fogarty, meter un catéter y jalar todos los coágulos. Y después dejar heparinizando al paciente. Entonces, ese es el manejo que hay que hacer con los pacientes y te van a venir con las 5 P's de la insuficiencia arterial periférica aguda. ¿Ok? Varón de 60 años debuta con cuadro de 2 horas de duración, dolor precordial, EKG de ingreso normal. Pregunta, 2 horas de duración, dolor precordial, EKG normal. Ley de la mañana. Todo dolor torácico que aparezca en cualquier pregunta del examen de residentado, cualquier dolor torácico es infarto hasta demostrar lo contrario.
No me vengas con el que no puede ser un espasmo esofágico difuso, doctor, que pues nada. Es infarto hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Entonces, si te basas en esa premisa, las dos cosas iniciales cuando tú tienes la sospecha de un infarto es hacer troponinas y hacer EKG. Y te cierras ahí. Y no te salgas de ahí, por favor, ¿ya? Entonces, es la manera de poder orientarlo. Varón de 55 años acude a emergencia con síntomas compatibles de infarto de miocardio y bloqueo de rama izquierda de novo. Si se requiere iniciar terapia fibrinolítica, ¿cuál sería la contraindicación absoluta? Bonita pregunta. Dos cosas. Cuando tienes un paciente con infarto ST elevado o tienes un bloqueo completo de rama izquierda de novo, son las dos indicaciones para iniciar terapia de reperfusión. La terapia de reperfusión puede ser por A, angioplastía, o puede ser por B, fibrinólisis. ¿Cuál es mejor? Acá te he hecho un cuadrito. En el Perú usamos como fibrinolítico alteplase y luego tenemos nuestra angioplastía. Listo. La angioplastía se puede hacer hasta 24 horas. La fibrinólisis hasta 12 horas. Antiguamente muchos decían, doctor, pero 6 horas no era. 6 horas lo usaban para la esterectoquinasa. El alteplase te dura hasta 12 horas porque es un cardio selectivo. 2. El paciente, si falla a la fibrinólisis, porque no tengo angioplastía en mi centro, doctor, le he hecho fibrinólisis. Si falla la fibrinólisis, lo tienes que referir para que hagan una angioplastía. En cambio, el pata que falla la angioplastía, si no se puede por la angioplastía, va a cirugía cardíaca. 40% es la tasa de fallo en el alteplase. En cambio, en la angioplastía es lo más eficaz, o sea, superando el 90%. ¿Ok? Entonces, cada vez que puedas hacer una angioplastía es mucho mejor. Y los dos equivalentes son IMA-ST elevado y bloqueo completo de rama izquierda de novo. No te olvides de eso. La pregunta viene ya de cajón a hablarte de los fibrinolíticos, como el alteplase. Entonces, nosotros tenemos una neumotecnia en el hospital. Nosotros podemos manejar cualquier, por ejemplo, tendríamos miedo de usar fibrinolítico en cualquier neoplasia cerebral. En cualquier paciente que tiene ACV, por eso que ponemos como neumotecnia al inicio NAC. Por pacientes que tienen sangrado gastrointestinal así hace poco, generalmente un mes es el corte para sangrado gastrointestinal para usar fibrinolítico. Y cuando tiene una patología aórtica aguda como una disección de aorta. ¿Ok? Entonces esos son los que uno tiene que recordar para la contraindicación del uso de fibrinolítico. Varón de 53 años, hipertenso, diabético y obeso, con tratamiento irregular y tiene cambios en el ST en 2,3 ABF. ¿Qué es lo que pensaríamos? Les dije, lo más frecuente en la historia del residentado respecto a infartos y caras es la cara inferior, con alteración en el 2,3 ABF. ¿Cuáles son las válvulas que más frecuentes afectan en la fibra reumática? Te he separado las afectaciones de válvulas que te van a venir en el examen. Te van a preguntar, la fibra reumática, ¿dónde afecta más? ¿En la mitral o en la aórtica? Lo más frecuente es que afecte a las dos por igual, o sea, que tenga una afectación doble, ¿ok? Y la otra pregunta que te van a hacer es, ¿la fibra reumática hace más estenosis o insuficiencia? Hace las dos, mixto, lo más frecuente, hace estenosis con insuficiencia, ¿ok? Otra, y si te dan a escoger entre la mitral y la aórtica, o sea, en las claves no dice mitral y aórtica, te ponen mitral separado de aórtica, no juntas, marcan mitral, porque en el Perú lo que más operamos como estenosis mitral es por fibra reumática, ¿ok? Otra, te van a hablar de infección de Staphylococcus aureus, y para ello te van a decir cuál es la válvula más comprometida, es definitivamente la tricúspide, ¿ok? Luego te van a hablar de endocarditis en general, no drogadictos, te van a poner endocarditis de no drogadictos. ¿Cuál es la válvula que más se compromete? En nuestro país, primero la mitral y después la aórtica. Van a ver en algunas series que algunos casos tienen aórtica y después mitral, pero la diferencia es mínima. En nuestro país, nuestra serie es primero mitral y después aórtica. Si te dan cuenta, analicen y razonen un poco. ¿Por qué la mitral se afectará más que la aórtica? Porque tiene más superficie. Por eso que se afecta más. En la aórtica está sometida a una presión mucho más elevada que la mitral. Por eso que es más difícil que se afecte. Acá están las diferentes caras del corazón. Lo más preguntado en la historia del residentado es la cara inferior, 2,3 ABF. La segunda cara más preguntada en la historia es la cara lateral, que puede ser de 1 ABL como lateral alta, o B5, B6 como lateral baja. Varón de 80 años y palabras clave, chicos. Tienen que aprender a mirar y encenderse con palabras claves. Síncope,
soplo sistólico, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué cosa es? Estenosis aórtica. Es la valvulopatía más preguntada de todas las valvulopatías. O sea, hay que ser un maestro de la estenosis aórtica porque va a venir de todas maneras. Pero luego que te enteres que son 3 preguntas las que vienen toda la vida, se acabó la estenosis aórtica. Porque es lo importante en el diagnóstico. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza la insuficiencia mitral? 2 cosas. Para hablar de soplos en cardiología, recordar que la irradiación es muy importante para el diagnóstico semiológico. El soplo que va al cuello es carotidio. Si tú dices estenosis carotidia, estenosis aórtica, va al cuello. Pum, aórtica, va al cuello. Si tú ves que el soplo va a la axila, tú dices esto es mitral. Entonces cualquier cosa que te venga, asocias como axila y cuello, como irradiación discriminatoria entre la válvula aórtica y la válvula mitral. Cuando escuches palabras mágicas como retumbo, chasquido, ¿qué cosa tienes? O refuerzo presistólico, tienes que pensar en estenosis mitral, definitivamente. ¿Ok? Son palabras mágicas, que no hay que analizar, no hay que ser un genio, nada. Palabras mágicas. Hay que ser arco reflejo nomás ahí. ¿Ok? Entonces no hay mayor cosa. El taponamiento pericárdico traumático se caracteriza clínicamente por, nuevamente, te van a preguntar pulsos en la historia del residentado médico. ¿Cuáles son los pulsos que han venido? Pulso paradojal te lo han preguntado asociado ¿a qué? Al taponamiento cardíaco. O sea, no te van a preguntar pulso paradojal de otra cosa. ¿Cuál es lo único otro no cardíaco que te han preguntado con pulso paradojal? Asma, en estado grave o severo, que actualmente la guía ya no lo considera como parte, pero hay que recordarlo como una pregunta clásica. Pulso, tardus y parvus, estenosis aórtica. No pienses en otra cosa, por favor. Pulso alternante, tienes que pensar en insuficiencia cardíaca severa. Pulso filiforme, shock hipovolémico. Pulso saltón, insuficiencia aórtica. Entonces, por ahí algún alumno me dijo, doctor, pero la claviconaremia está mal, es hipertiroidismo, también hacen un pulso saltón. No, para ellos, pulso saltón es insuficiencia aórtica desde el año 70 hasta el año 2000. O sea, no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, y es pues una característica clínica. Pero estos puntos son claves para no perder tiempo. Lactante con cardiopatía congénita en la teleradiografía de tórax y grandes vasos evidencia imagen en forma de bota. Ya te lo dijo. Palabra mágica, bota. ¿Ok? O algunos dicen, doctor, zapato. No, es bota la mnemotecnia, no es zapato. Entonces, tetralogía de Fallot. Pero quiero que igual recuerdes estas fotos, que son, cualquiera que vaya a ser en el futuro cardiólogo va a tener que recordarlo. Miren este corazón que no hay pulmón. Anomalía de Epstein. Observen acá muescas, acá debería ser así, y acá hay una muesca que es contraria, coartación de aorta. Vas a encontrar el corazón de huevo, transposición de grandes arterias o de grandes vasos, cianótica más importante en menores del primer año. Vas a encontrar esto, muñeco de nieve, drenaje venoso anómalo, venoso total por supracardíaco. ¿Ok? Entonces tiene un colector aquí y todo lo de las venas pulmonares van al colector. Entonces se dilata todo este efecto y por eso tiene el efecto de muñeco de nieve. Luego, canal AB. En el canal AB encuentras un corazón grandazo que lo puedes encontrar en cualquier otra cardiopatía. Lo malo es que te van a decir un corazón grandazo asociado al síndrome de Down es un canal AB en una pregunta de examen. Tetralogía de Fallot, la punta del corazón tiene que estar más paradita. Algunos más severo, más parada. Entonces es como una botita. Niño de 6 años asintomático con soplo holosistólico grado 3-4 que se ausculta mejor sobre el borde external izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Chicos, si ustedes por ejemplo estuvieran en el examen y dicen, pucha, puede ser estenosis aórtica porque me ha escuchado que también tiene un soplo, pero también puede ser una comunicación interventricular, te ponen niño y te hablan de un soplo. Sin pensar 2 veces, el 30% de las cardiopatías congénitas son C y B. Entonces no hay que analizar más cosas. Tú vas a decir, bueno, de repente es un ductus que ha crecido y ha hecho una insuficiencia cardíaca y puede ser que esté haciendo un Eisenmenger. Y no pienses mucho. Son palabras mágicas y que hay que reconocer. Los inhibidores directos de la renina son una clave novedosa de hipertensivos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál sería? Pues alisquirén, ¿no es cierto? Todo el mundo lo maneja. El hito fisiológico que marca el inicio de la contracción isovolumétrica del ventrículo te hablan de ciclo cardíaco. ¿Ok? Para eso ahorita vamos a hacer un gráfico. Miren aquí. Primero en antihipertensivos. Tenemos antihipertensivos diuréticos. Pregunta de examen. ¿La tiazida mejora la sobrevida en pacientes con hipertensión? Correcto. Por eso es que eran la elección, pues, antes del 2000.
todos iniciamos, ¿te acuerdas? Con tiazidas en antihipertensión, eran manejados. Los diuréticos de ASA se usan como tratamiento en los antihipertensivos. En realidad no son tratamientos para la presión, no se le usa porque hace trastornos electrolíticos. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, se le puede dar como un añadido de la insuficiencia cardíaca y te va a colaborar bajándote algo la presión también. Espironolactona es un diurético que también se usa dentro de la hipertensión. No lo usamos solo si el paciente tiene fracción de eyección menor del 35%. Si no, no lo usamos. Más que todo para evitar el remodelado cardíaco. ¿Okay? ¿Qué es remodelado cardíaco? Cuando el músculo cardíaco se hace grande y se destruye y se llena de fibrosis. Ese es el remodelado cardíaco. Bloqueos, betabloqueantes, adrenérgicos. De todos los betabloqueantes, el más antihipertensivo es el metoprolol. Pregunta de examen. Inhibidores de la YECA, o en general la YECA, ¿no? Tenemos que pueden ser los inhibidores de la YECA propiamente, o sea, los YECAs, inhibidores de la genesina, propiamente dicho, ellos son la elección de la terapia de inicio en caso de que el paciente tenga tos o angioedema, intolerancia a los YECA, pasamos al ARA2. Y si el paciente con ARA2 tuviera mareos, que es el síntoma que más viene en los pacientes cuando toman mucho el ARA2, pues ahí inicias ¿con quién? Con el alisquiren. Entonces, que aquí en nuestro país no está comercializado. Antagonistas del calcio. ¿Cuáles son a la cabeza? Nifedipino y amlodipino. No te vayas a otro. Verapamil y diltiazem no lo usamos con fines antihipertensivos generalmente. Lo usamos como fines antianginosos o de control de la antiarritmia, de las arritmias. Bloqueantes alfa-adrenérgicos, cuando en el feocromocitoma se podrían utilizar. Hipotensores de acción central, el que más se usa es metildopa. ¿Dónde usas metildopa? En paciente renal que ya no responde a dos antihipertensivos, recién le metes el metildopa ahí. ¿Ok? Vasodilatadores periféricos, nitroprusiato, nosotros usamos primero en el Perú nitroglicerina, y cuando la nitroglicerina a dosis moderada no responde, lo pasamos a nitroprusiato, y usamos endovenoso cuando hay emergencia hipertensiva. ¿Ok? Cuando es más de 180 en sistólica o más de 120 en diastólica, lo usamos. En el ciclo cardíaco, recuerda que tienes sístole y tienes diástole. La sístole tiene dos fases, contracción isovolumétrica e eyección. Y la diástole tres fases, relajación isovolumétrica, llenado ventricular y contracción auricular. Siempre les preguntan eso y siempre caen en esos pequeños conceptos. En la contracción isovolumétrica y la relajación está cerrado todo. Esa es la clave. Todo está cerrado. ¿Ok? En la eyección, ya por lógica la van a sacar. En el llenado ventricular, cuando se está llenando el ventrículo, que se puede escuchar en estados patológicos y fisiológicos el tercer ruido, y la contracción auricular, donde se va a escuchar el cuarto ruido solamente en estados patológicos como la insuficiencia cardíaca. Miren esta pregunta. Es una pregunta del examen de salud que le hemos rescatado. Nos hablan de un paciente de 80 años que quieren usar su corazón para donarlo. ¿Ok? Con isquemia miocárdica que limita su actividad y no susceptible a revascularización. No le dicen, no señor, no. Y eso es lo que ocurre con la insuficiencia cardíaca de coronarios, que ya llega un momento que tú tienes la fracción menor de 20% y le dices, lo único que te va a salvar es el trasplante. Y justamente te hablan que hay una chica de 20 años que sufre un TEC, que es la causa más frecuente de donación, TEC. ¿Ok? Entonces, es el paciente ideal para donar órganos, el paciente que sufre un trauma cráneoencefálico. Ese paciente es el ideal. Entonces se va a donar y se le pone las alternativas. Dice, ¿qué cosas no le diría yo directamente al familiar, al paciente, ¿no? Directamente, al que le voy a poner el corazón? ¿Es probable que el órgano no sea compatible? Lógicamente. ¿Es probable que pueda presentar rechazo al órgano? También. ¿El riesgo de degeneración maligna está incrementado? Puede ser. ¿Existe un riesgo incrementado de aterosclerosis? No, porque es paciente joven. Se dice que los ideales para donar su corazón son los menores de 35 años. Así que esos son los que, donde están captados, donde se mueve más el sistema de transporte de trasplante. Paciente de raza negra, obeso, comerciante de 35 años, buen estado general, acude a chequeo donde se le objetiva una presión de 140/90. Esta pregunta era del anteaño pasado, del Salud 2017, y en ese momento, tú sabes que el año pasado salió la guía en noviembre, donde este dato ya es hipertensión. Pero para la CONAREME todavía ellos están con el 7º comité en sus preguntas. Así que van a usar todavía el manejo de que se diagnostica hipertensión con un más de 140/90. Ellos todavía manejan ese concepto, así que no se hagan bolas de cara al examen. Entonces este paciente tiene más de 140/90 y va a iniciar tratamiento hipertensivo.
¿Cómo lo diagnosticas? Bueno, este paciente probablemente que sí tenga una hipertensión arterial. Pero la pregunta está, ¿inicias con 2 antihipertensivos, inicio con 1 o medidas higiénico-dietéticas? La guía dice, ya no solamente dejes medidas higiénico-dietéticas. Una vez diagnosticada la hipertensión, inicia el tratamiento. Y el iniciar el tratamiento lo haces ¿con qué? Con un YECA. ¿Ok? Si es diabético, si el paciente es renal, inicia siempre con un YECA. ¿Ok? Es raro que no inicies con un YECA. ¿En qué casos no iniciarías con un YECA? Y te han preguntado en el residentado. En paciente mayor de 80 años que tiene una hipertensión sistólica aislada, o sea, donde la sistólica está elevadaza y la diastólica está normal o baja. En ellos usó calcio antagonista de inicio. Son los 2 casos que tienes que tener en cuenta para el examen. No te hagas muchas bolas y muchas paltas. En el Perú, 14% son donantes voluntarios. Y los tiempos de acuerdo a cada órgano están aquí. Corazón 4 horas, hígado 12 horas, riñón 24 horas, córnea 48 horas. Como se darán cuenta, estamos rezagados en la tabla de donación en Sudamérica y el primero de donación es España. Paciente usuario de anticoagulación oral, usuario de válvula protésica, ¿cuál es el INR objetivo? Cuando te hablan de válvula protésica y te hablan de INR, tienes que recordar que la válvula aórtica tiene menos superficie y su INR es de 2 a 3. La válvula mitral tiene más superficie, su INR objetivo es de 3 a 3.5. Pregunta de examen, ¿cuál es la patología que hace anticoagular a un nivel máximo a un paciente? El portador de válvula mitral, es el que tiene la máxima INR. No debe haber un INR mayor de 3.5 en ninguna patología que exista en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, con esa pequeña duda que te he dicho, esa pequeña sugerencia, mira las claves. Todos los que digan hasta 5 se descartan y te quedan estas 2, ¿ok? Porque hasta 3.5 es lo máximo. Y luego dice, ¿qué haríamos con esta paciente para que entre a una cirugía de emergencia, por ejemplo, y corriges el INR? Pues tienes que mejorar el INR. ¿Y con qué lo puedes mejorar? Pues lo puedes mejorar con 2 cosas. Lo puedes mejorar con un fármaco que se llama Octaplex, que te cambia el INR, te mejora. Es un complejo protrombínico que cuesta 3.000 soles cada ampolla y usas 2. O tienes el plasma fresco congelado que tú lo conoces, que también te lo corrige. ¿Ok? Y en 2 horas, después de pasarle el plasma, pues ya puede hacer un control de INR. Y te lo prepara listo para la cirugía. Entonces, lo que hacemos es suspender la anticoagulación e iniciar, ¿qué cosa? Plasmita. Con eso lo preparas al paciente y lo pones listo. Pregunta de examen, ¿con cuánto INR máximo debe estar un paciente que inicia una cirugía? 1.5. De 1.5 para abajo se puede operar cualquier paciente, así que no te florea el cirujano. Paciente con diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White que acude con palpitación y diaforesis. Cualquier arritmia, esta es la fórmula, miren, cualquier arritmia, no sé, más alteración hemodinámica, ESI-C, cardioversión eléctrica. O sea, te pueden meter un florazo de un párrafo de 7 líneas y te bloquean horrible y te ponen ahí inestabilidad hemodinámica. Se acabó. Al toque, cardioversión eléctrica. Cualquiera. Ojo, te estoy hablando de las taquiarritmias. Si te ponen una bradiarritmia más inestabilidad hemodinámica, va a marcapaso. ¿Ok? Entonces, esas cosas hay que tenerlas bien claro. Paciente que ingresa por un infarto con alteración de EKG y troponinas alteradas, 2 días después presenta dolor punzada, igualito. Todo dolor en el pecho, infarto hasta demostrar lo contrario. ¿Qué voy a pedir? Dice, ojo la pregunta. Es una pregunta que nosotros la hemos criticado. ¿Por qué? Porque no sé, bueno, nos la pasaron. Y la cuestión es que te hablan de cómo se evalúa un reinfarto. El reinfarto se evalúa con CPK-MB. Como dura 24 o 48 horas en sangre, para los reinfartos es bueno que vuelva a aparecer al 3er día, 4º día. Eso te da un indicativo. En cambio, la troponina va a estar elevada desde el inicio hasta 10 a 14 días. No puede controlar bien. Entonces, el reinfarto se estudia con CPK-MB. Pero no te ponen CPK-MB aquí. Solamente te ponen EKG y ecocardiografía. El único lugar que puedes controlar a un paciente si no tienes troponina, en este caso el CPK-MB como enzima, es el EKG, definitivamente. ¿Ok? Entonces, diagnóstico de infarto con troponinas, reinfarto, CPK-MB. No usamos otros. ¿Cuál es el medicamento de elección en la arritmia tipo torsada de Points? Lo sabes, sulfato de magnesio.
¿Con qué fármaco de los siguientes se disminuye el riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer gastrointestinal? En esta revisión, que es un estudio observacional que le da alto peso de valor científico, se hizo la evaluación de todos los cánceres gastrointestinales para demostrar cuáles eran los que tenían eran mejores usar la aspirina. Se demostró que no importa el lugar donde sea el cáncer gastrointestinal, en todos da una mejor sobrevida asociada de aspirina y cáncer gastrointestinal, y que la pasada hace un efecto cardiovascular. ¿Ok? Entonces, la aspirina ayuda a cualquier región, ¿no? Si te ponen estómago más que colon, mentira, no hay diferencias. Los cambios electrocardiográficos del infarto agudo de miocardio de cara inferior se observa preferentemente en qué derivadas. Te lo pongo porque va a venir este año. Mujer de 50 años acude a emergencia por presentar hace una semana dolor, hinchazón. Mira, palabras claves: dolor, hinchazón de pierna izquierda, unilateral, palabra clave. Antecedente de cáncer de mama, segunda palabra clave. Aumento de volumen de pierna, tercera palabra clave. Laboratorio dímero D. Ni lo usamos en la vida real. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico probable? Trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el diagnóstico de la trombosis venosa? Ecodoppler vascular venoso. La paciente debuta así. ¿Y qué debemos saber en el caso clínico que te venga? Trombosis venosa profunda, unilateral y edema. Etiología: siempre sospecha cáncer, primera causa. 2. ¿Cuáles son los lugares donde más hacen la trombosis? Las venas que están encima de la rodilla. 3. El riesgo de tromboembolismo pulmonar, ¿qué porcentaje es? 50%. 4. ¿Cuál es el manejo? Tratamiento anticoagulante. 5. La hemodinámicamente inestable, ¿qué se usaría? Antiguamente en las guías poníamos en hemodinámicamente inestable fibrinólisis. Actualmente ya no se maneja en las guías como fibrinólisis. Solo usamos anticoagulación, y para prevenir más trombosis ponemos filtros de vena cava. ¿Dónde se pone el filtro de vena cava? De manera endovascular, y se lo pone debajo de las venas renales. Ahí se coloca el filtro de vena cava. ¿Ok? Es como una pelotita de badminton. ¿Han visto ustedes? Ahí se queda igualito. No puedo usar anticoagulación oral, doctor. Filtro de vena cava. Muy bien. Vamos para neumología. Respiren. Perlas y pepas. Primer volumen dinámico que se altera en fumadores, el FEF 2575, ¿no? Una cosa ahorita para que miren. Índice de difenol se asocia a obstrucción, fundamentalmente. 5 factores que determinan el DELCO son: superficie de intercambio, concentración de hemoglobina, volumen de sangre, relación ventilación-perfusión y espesor de la membrana alveolar capilar. Si te quito una de esas, te pongo excepto. ¿Ok? Por eso te las pongo ahí. Te quito una de esas y te pongo excepto. El DELCO disminuye en igualito: enfisema, enfermedades intersticiales pulmonares, recurrente, hipertensión pulmonar y anemia. Te quito una palabra de ahí y te pongo excepto. ¿Ok? El DELCO aumenta, igualito. Entonces, el DELCO han preguntado, por eso que te lo he vuelto a poner ahí. Y siempre viene y es considerada pregunta difícil de su año de examen. Con esto ya no debería considerarse. La causa más común de derrame pleural en nuestro medio es insuficiencia cardíaca. En el Perú también. Si la biopsia pleural no nos ha dado el diagnóstico, procederemos a ¿qué? Toracoscopía. ¿Ok? Normalmente, digamos, el neumólogo, su máximo es biopsia pleural con aguja de Abrams. Cuando él no puede y le da ya dando 2 biopsias percutáneas, no puede, ¿qué hace? Nos interconsulta. Trocar, mirando el lugar que esté más congestivo en la pleura, mordemos y sacamos. Ahí está la biopsia. ¿Cuándo deja de ser contagiosa la tuberculosis? Tras 2 semanas de tratamiento. El complejo de Gong, neumonitis, linfagitis y adenitis. Pregunta de examen. Los principales factores de riesgo del embolismo pulmonar son inmovilización, cirugía abdominal pélvica, ortopédica, CV previo, neoplasia. Para el Perú, ¿cuál tiene más puntaje? Neoplasia. ¿Cuáles son las 3 neoplasias que más trombosis venosa profunda hacen? Páncreas, ¿ok? Páncreas de la cabeza, pulmón y mama. ¿Cuál es el estado de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente en el TEP? El factor 5 de Leiden, ¿no? El tipo histológico de cáncer de pulmón que tiene que habitarse con más frecuencia es el epidermoide, ¿ok? En cambio, el que no se cavita, ¿cuál es? El más frecuente de los cánceres de pulmón, adenocavita, acuérdate. Adenocarcinoma, no se cavita, ¿ok? Y es el más frecuente de los cánceres de pulmón. ¿En qué consiste el síndrome de vena cava superior y qué tipo histológico lo presenta? Invade la cava y toda una congestión de la mitad del cuerpo para arriba. ¿Ok? ¿Cuáles son las que hacen más esto? Las células pequeñas o células en avena, ¿no? Para que te acuerdas, células en avena.
o células pequeñas, vena cava superior. Se utiliza la mediastinotomía para acceder a ¿dónde? Cadena preórtica y ventana ortopulmonar, grupo ganglionar 5 y 6. En el tórax, así como en el abdomen, que tú te has aprendido los grupos ganglionares por cáncer, en el tórax tenemos 14 grupos ganglionares. ¿Cuál es el grupo ganglionar que hace esta edificación más importante en cáncer de pulmón? El grupo 7, que es el subcarinal. ¿Ok? Es el más importante. ¿Cuál es el que no se puede acceder a simple vista por toracotomía y tienes que abrir el pecho? Pues el grupo 6 y 7, que son estos, la cadena preórtica y la ventana ortopulmonar. El signo radiológico de calcificaciones en palomita de maíz es típico de amartoma. O sea, son preguntas que no hay que perder, pero han venido repetidas en más de una vez en la historia del residentado médico del año 70 hasta ahorita. El tratamiento de la mediastinitis aguda es drenaje quirúrgico inmediato. ¿Qué hacemos? Toracotomía a los costados y dejamos una irrigación, que te entra agua por la cara anterior, por unos drenes y sale por los drenes laterales. Preguntas. ¿Cuál es el signo de agravamiento en niños con neumonía adquirida en la comunidad que sigue inmediatamente después del incremento de la frecuencia respiratoria? Lo primero que un chibolo tiene en cualquier cosa es que se le suba la frecuencia respiratoria. Y para que el papá lo traiga a la emergencia, tiene que ver ¿qué cosa? Retracción torácica. Todo lo demás lo puede hacer en cualquier momento con diferentes cosas. Pero la retracción es un cuadro importante de insuficiencia respiratoria y tienes que trabajar los músculos respiratorios accesorios. Por eso es importante. El estímulo respiratorio central más intenso se deriva de ¿qué cosa? Como ustedes pueden observar, el CO2 es el estímulo más importante de la respiración. Pero cuando el paciente, como en casos de EPOC o EPIT, conviven con el CO2, ya no pasa a ser el CO2 el estímulo más importante, sino la disminución de oxígeno. El mecanismo por el cual el oxígeno atraviesa la membrana alveolo-capilar se conoce como difusión. Dos exámenes que hay que recordar para este examen que puede venir. Gol estándar de patología obstructiva, espirometría. ¿Cuál es el gol estándar para patología restrictiva? Pletismografía. Son los goles estándar. A partir de ahí se hace cualquier estudio de funciones pulmonares. ¿Qué célula produce la sustancia surfactante? Acá vamos a ver unos dibujitos. Tenemos el surfactante y ¿qué te van a preguntar? Los producen los neumocitos tipo 2, que son el 10% de la superficie pulmonar. El 90% son los neumocitos tipo 1, que son como que el anclaje, la estructura, la malla alveolar. Para evitar que se colapsen, pues está el surfactante. ¿Qué cosa hace el surfactante? Disminuye la tensión de la superficie, determina la histéresis, que es la fuerza elástica, y evita la formación de edema de pulmón. Pregunta de examen. Cuando un niño no tiene esto, pues hace edema de pulmón. Por eso que el chibolo que nace con membrana hialina hace edema de pulmón. Recuerden ustedes que su producción empieza a las 20 semanas, pero recién cuando el niño tiene 1 kilo, que eso ocurre a las 28 semanas, ya se puede hablar de que él mantiene una producción adecuada del más del 50% de la superficie pulmonar. Recuerden la composición más importante del surfactante. ¿Qué cosa es? Fosfolípidos, 50%. Pregunta de examen. ¿Ok? Durante el ejercicio físico, la eficacia del intercambio gaseoso de los pulmones aumenta por disminución de... Cuando tú corres, ¿cuál le aparece ahí? ¿Qué espacio estás trabajando cuando tú corres y necesitas ese oxígeno? El espacio muerto fisiológico, porque va a llegar más sangre, por eso nada más. Y recuerda tú que los espacios muertos son anatómico y fisiológico. El anatómico es aquel espacio que está en el aire entre la nariz, faringe y tráquea, y aproximadamente son 150 mililitros. En cambio el fisiológico está igualito, nariz, faringe, tráqueas más los alvéolos que no estás utilizando, y eso puede llegar de 1 a 2 litros. Esos 1 o 2 litros es la reserva de aire que tienes ahí, que puede ser utilizada durante un ejercicio intenso. Recuerda las zonas de la zona 1, SOTS y 3. Recuerda que la zona 1 es una zona ventilada, pero llega poca sangre. Por lo tanto, pregunta de examen, el espacio muerto fisiológico se encuentra sobre todo ¿en dónde? En la zona 1. Pregunta de examen. ¿Cuál de los hallazgos en radiografía de tórax se considera un criterio para diagnosticar síndrome de estrés respiratorio del adulto? Hablar del síndrome de estrés respiratorio del adulto es recordar 3 cosas. Que el diagnóstico generalmente es evolutivo, o sea, no de un día a otro, se hace generalmente en el periodo de 1 semana. Se tiene que haber una opacidad bilateral intersticial, ojo, pulmón blanco, le decimos nosotros en la práctica privada, y el origen puede ser generalmente no cardíaco. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 cosas. Tenemos el pulmón que se daña,
por injuria directa o injuria indirecta. Lo más frecuente encontrar en un hospital es la injuria indirecta, que es la sepsis. Pregunta de examen: ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de distrés respiratorio del adulto? Sepsis, pero es como injuria indirecta. De injuria directa, la causa más frecuente es neumonía. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Entonces, tres cosas: semana, opacidad bilateral, no cardíaca. En la pregunta que te dicen, ¿qué considera criterio radiográfico de todas estas? Lesión de panal de abeja en bases, eso lo vamos a ver en cualquier patología de fibrosis pulmonar. Imágenes vasculares en alas de mariposa, edema agudo de pulmón. Patrón en vidrio esmerilado, lo podemos ver en neumonías por cualquier virus intersticial o también por algunas enfermedades oportunistas en pacientes con VIH, como el neumocitis girovesi. Lesiones de tipo retículo nodular difuso, pues pueden encontrarse en las neumoconiosis. ¿Ok? Entonces, el que va más es infiltrado alveolar intersticial bilateral. Varón de 40 años acude por dificultad respiratoria. Pregunta palabra clave: dificultad respiratoria. Te ponen un cuadro clínico de asma prácticamente. Cianosis sibilantes roncantes es un cuadro típico de broncoespasmo. Se sospecha de asma bronquial grave. Te pone la indicación grave. ¿Cuál es el volumen porcentual expirado máximo en el primer segundo? Es una pregunta muy rebuscada, pero es importante recordar esto. Acá tenemos todas las guías más importantes de función respiratoria en el mundo. Nosotros en Perú usamos sobre todo el CEPAR, que es la Sociedad Española de Patología Respiratoria y Caja Torácica. Todo lo que es cirugía de tórax y neumología, nosotros nos explicamos mucho al CEPAR. Entonces, el CEPAR nos trabaja una clasificación que en las guías, y hemos corroborado siempre en el CONAREM, ellos también utilizan las preguntas basadas en el CEPAR. Entonces, nos habla de un caso severo. ¿Cuándo estará un caso severo? Cuando haya menos del 50%. ¿Ok? Entonces, importante el estudio del FEBI. 1 como criterio de gravedad. ¿Cuál es el procedimiento más usado para el restablecimiento de una vía aérea en un paciente hospitalizado con distrés respiratorio? Te va a pasar a ti en julio. Tu primera guardia solito de residente. Doctor, ¿en qué momento se entuba? Llamando a medio mundo. Entonces, en ese momento te vas a dar cuenta que existían indicaciones para entubar a un paciente según la ATLS. Presencia de apnea, cualquier paro cardíaco, tiene que ser entubado mientras se sigue haciendo las maniobras de reanimación. Incapacidad para mantener una vía aérea por otros medios. No se puede valer. Hay por ejemplo, el famoso paciente que se agota. ¿No han escuchado? Se va a agotar, pasan unas horas, lo vas a entubar, se va a agotar. Hay un agotamiento muscular porque hay una causa que lo está llevando a la hiperventilación. Protección de la aspiración de sangre o de vómito. Pacientes con hemorragia digestiva alta, que no son controlados y tienes que usar un balón para controlar el esófago. Eso se va a aspirar y se muere por la aspiración. Tienes que entubar. Compromiso inminente potencial de la vía aérea. En pacientes que estén, por ejemplo, aspirando o una cirugía de alto riesgo de tráquea, que, bueno, es un caso también que se puede usar. Presencia de lesión. La que más se usa en nuestro medio, en las emergencias, es el Glasgow. Menos de 8, entuba. Punto. Es lo que usamos más en nuestro medio. Incapacidad de mantener oxigenación adecuada por un dispositivo. ¿Cómo es la evolución? Doctor, voy a usar mi canulita binasal. Listo. Métele 3 litros. O sea, llegas de 0,21, 0,24, 0,28, 0,32. Llegas a 0,32 por 2 litros, cánula binasal. Doctor, la saturación está en 80. Creo que le meto un poco más de oxígeno. No, le vas a fregar la vía nasal. Ponle máscara. Entonces, meto Venturi, métele Venturi. Máscara de Venturi. Llegas hasta 0,5. Doctor, mi paciente está como que creo que le falta el aire. ¿Cuánto está su saturación? Está en 89. Subió 9 puntos, pero no sube más. Pero está igualito con menos de 92. Está sufriendo. Vamos a darle, siempre y cuando no tenga un factor de riesgo de que es una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? ¿Qué le sigue? Bolsa, máscara de reservorio. Con bolsa te lo lleva a 0,8. Si con un paciente con bolsa no está que desature y todo, ya no hay más. Tienes que llevarlo al fío de 1, o sea, 100%. Y eso solo lo logras con intubación. ¿Ok? Y ahí lo intubas al paciente. En el estudio de líquido pleural obtenido mediante toracocentesis obtuvo, eso es recontra peña, líquido pleural entre proteínas séricas, proteínas menor de 0,5, DHL menor de 0,6. ¿Qué cosa es esto? Trasudado. Cuando tenemos trasudado, la pregunta que yo siempre le hago a la gente es, todo el mundo se sabe sus criterios del LAI, todo el mundo, pero yo les pregunto, ¿cuáles son las células que más apuntan en tu líquido pleural? Nadie sabe.
Oye, de verdad, nunca me había puesto a pensar, doctor. Y te pueden preguntar. Entonces, las células que más abundan en tu líquido pleural son los macrófagos. Son las células que más abundan en el líquido pleural. Y vas a encontrar aparte que la glucosa casi tiene el mismo valor al plasma ahí. Y cuando baja la glucosa sospechen artritis reumatoide, que es bien característico. El LDH generalmente es menos del 50% del valor del plasma, ojo, y es el que nosotros usamos más como criterio para diagnosticar empiema, junto al pH. Todo el mundo te va a decir pH menos de 7.1 empiema. Dime qué hospital lo hace. Ningún hospital peruano te dosa pH en líquido pleural. No lo hacen, a menos que lo metas el líquido en una jeringa de AGA y el laboratorio te lo dé. No lo hacen. ¿De qué nos valemos para diagnosticar empiema? LDH, más de 1000 vas a encontrar empiema y que en las células encuentras un componente predominio de ¿qué? ¿Quién no está acá? Neutrófilos no hay. Mira, hay linfocitos y no hay neutrófilos. Encuentras puros neutrófilos. Y el LDH mayor de 1000, eso es empiema. Y ¡pum! ¿Qué tratamiento hay que hacer en el empiema, chicos? Meter tubo. Punto. Y sacar el pus. ¿Ok? Entonces, cuando haces tu clasificación de derrame, tus criterios de Lai. Cualquiera de estos que haga un punto, cualquiera que te haga un positivo, ya es diagnóstico. Entonces, en los exudados, vas a encontrar tú que lo más frecuente encontrar en un hospital es derrame paraneumónico. O sea, neumonía que hace derrame. 40% de las neumonías hacen derrame. Paraneumónico lo más frecuente. Y de las insuficiencias, de los trasudados, lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? En general es lo que más vemos nosotros en los hospitales, pacientes con insuficiencia cardíaca y derrame. Porque las neumonías, como el paciente está con insuficiencia respiratoria, mientras las neumonías hacen derrame 40%, pero ¿cuánto hacen de derrame? 300, 200, y no se hace ni tóraco, pues. ¿Cuándo haces tóraco en un paciente? Cuando tiene más de 400 de volumen. Así nomás no. Si yo sé que es por neumonía, ¿para qué le voy a buscar si está respondiendo bien con el antibiótico? No lo punzo. Pero si veo que el paciente tiene en la placa más de 400 en promedio de líquido, está yendo mal, tórpidamente con los antibióticos, yo lo punzo para buscar cultivo y ver el germen que está dándole y puedo darle el antibiótico que le tinque. Eso es lo que hacemos en la práctica diaria. Líquido pleural obtenido por toracocentesis tiene características hemáticas. ¿Cuál es la relación? ¿Qué hacemos? Sacamos el frasco, sacamos muestra de líquido en un frasquito y ¿qué hacemos? Tubo de ensayo, lo centrifugamos. Si sale más del 50% sangre, o sea, hematocrito más del 50%, esto es hemático, trauma. ¿Ok? Varón de 18 años que ha sufrido hace 30 minutos herida por bala. Ojo, herida por bala en tórax. Una herida por bala en abdomen es sala de operaciones segura. La parotomía, abrirlo. Una herida por bala en tórax no necesariamente sala de operaciones así como en abdomen. Una herida de bala le puede caer, hace su hematoma gigante dentro. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo debo actuar, doctor? Si el paciente está hemodinámicamente estable y tú ves la placa que está ahí pues con todo el derrame, la primera medida es colocar tubo de drenaje. Si el paciente está estable, está tranquilo, las funciones vitales, tubo de drenaje. Y en el tubo de drenaje tienes que evaluar lo siguiente. Tú tienes que ver si al colocar el tubo sale más de 1500, calladito nomás lo metes a sala de operaciones. Punto, nadie te va a decir nada. Si le pones el tubo y cada 3 horas, o sea, por cada hora sale más de 200, seguido, por 3 horas consecutivas, puedes meterlo a sala a revisar, nadie te va a decir nada. Son las 2 indicaciones para meter a sala a un paciente con hemotórax. ¿Ok? Doctor, ¿cuándo coloco un tubo? La pregunta. Y eso te puede pasar en una caída. Paciente que cae del 2.º piso, hace un trauma torácico, viene por fractura costal y ve que hay derrame, te van a poner ese caso. Pucha, doctor, no había bala, no había cuchillo, no había nada, pero había derrame. Y te ponen aprox cuánto de volumen. Si el paciente tiene menos de 400 de volumen, no se hace nada, se observa. Si tiene de 400 a 1500, se coloca tubo de drenaje torácico. Y si tiene más de 1500, se hace toracotomía de emergencia. Esos son los cortes cuando encuentres un derrame pleural asociado a un trauma. ¿Ok? Entonces en este paciente estaba estable aparentemente y
el mediastino estaba normal, pero sí había murmullo colapsado, porque había sangre, pues hay que meter el tubo primero y luego observamos. No hay que bloquearnos, no hay que mandar que esternotomía media, nada que ver, porque encima te habla que el mediastino está normal y por ahí accedemos a los vasos centrales. Drenaje torácico a la cabeza. ¿Ok? Escolar de 7 años con antecedentes de sibilancias. Clásica pregunta de niño que va a emergencia y tiene un cuadro de broncoespasmo. Tiraje intercostal, supraesternal, sibilancia inspiratoria y expiratoria. Ojo, total, ¿ah? Entonces, ¿qué hacen estos niños? Los niños, a diferencia de los adultos cuando tienen un ataque de asma y te preguntan qué complicación puede tener un adulto en un ataque de asma severo, como complicación, el neumotórax es una causa importante a tomar en cuenta. Pero el neumotórax se ve más en los adultos porque es un pulmón, digamos, ya formado. Pero en los niños, que es un pulmón más elástico, es bien difícil encontrar un neumotórax post un cuadro obstructivo. ¿Qué es lo que hacen más los niños? Retienen moco, hacen atelectasia. Entonces la complicación en ellos más frecuente va a ser atelectasia. Varón de 72 años con asma bronquial y medicación irregular. Llega a emergencia por retención urinaria. Te están pidiendo cuál es el efecto adverso del fármaco que haya utilizado para el asma que te hace retención urinaria. ¿Cuál será? El cajón, ¿no es cierto? Bromuro de hipatropio. Varón de 18 años luego de carrera en bicicleta presenta por primera vez sensación de falta de aire. Examen clínico, sibilantes y expiración prolongada. ¿Cuál es el mejor tratamiento preventivo para evitar una nueva crisis? Esta pregunta es una pregunta que hay que discutir. ¿Por qué? Porque número uno te están hablando del asma de esfuerzo y te hablan de prevenir asma de esfuerzo. Y tú sabes que muchos años antileucotrienos están manejados como una terapia buena del asma de esfuerzo. Pero en la guía de este año, del GINA 2018, se considera como primera elección beta-2 agonistas antes del ejercicio. Pero con Areme, que para un poquito desfasadito, te pone como clave corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque es la terapia base de todo el asma, el corticoide inhalado. Pero acá la pregunta no te va por un asma cualquiera, te va por un asma precipitado por ejercicios. Y la guía dice bien claro, a partir del 2018 es beta-2 agonista, antes del ejercicio y luego antileucotrienos. Eso dice la guía desde el 2018. Pero antes del 2018, asma por ejercicio era antileucotrienos como primera elección. Pero para Conareme es corticoides inhalados. Varón de 63 años, fumador de 2 cajetillas de cigarrillos al día, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada e hipertensión arterial de larga evolución. En una radiografía de tórax se encuentra una imagen paraórtica redondeada que hace sospechar aneurisma de aorta torácica. Oye, un aneurisma de aorta, ¿con qué se diagnostica? Con angioTEN, angiotomografía. Guarda que te preguntan angioresonancia y tú dices, oye, el doctor no dijo angioresonancia, debe ser más grande, no suena más complicado, ¿no? Angioresonancia. No nos importa y no nos sirve la angioresonancia para estudiar aorta. Lo hacemos todo con el angioTEM. ¿Ok? La resonancia eleva su potencia cuando es patología de columna vertebral o de fosa posterior en neurocirugía. Pero para cardiovascular la resonancia no vale nada, vale igual que una placa de tórax. O sea, queremos angioTEM. ¿Ok? Entonces, lo que más se acerca de todo esto es tomografía computarizada, ¿no? Porque no dice como queremos. ¿Cuál es el método auxiliar de elección para el diagnóstico de bronquiectasias? Toda estructura en su árbol bronquial, para estudiar las bronquiectasias, lo hacemos con el TACAR, ¿no? La tomografía axial multicorte del aparato respiratorio, o sea, tomografía. Gammagrafía pulmonar. Siempre la preguntan en el tema de embolia pulmonar. Nosotros no diagnosticamos embolia pulmonar con gammagrafía en la vida real. Lo hacemos con angioTEM, por si acaso. ¿Ya? No usamos la gammagrafía, no nos peleamos por la gammagrafía. La otra pregunta con gammagrafía es osteomielitis. Y te la preguntan, ¿cuál es más precoz, la resonancia o la gammagrafía? Más precoz es la resonancia, pero a ver, anda, tramita, así sea en el REVA, tramita una resonancia, te la van a dar en 5 días con recomendado. Y la gammagrafía se hace positiva a partir del 4.º día de la osteomielitis. Entonces, si tienes de manera privada, lo puedes hacer con resonancia y lo sabes hoy día mismo. ¿Ok? Entonces la resonancia es más precoz que la gammagrafía en osteomielitis, pero por el tiempo en nuestros hospitales, al final la gammagrafía termina usándose más y por eso van a ver en muchos casos como clave de gammagrafía en preguntas antiguas, ¿ok? Pero la resonancia te da un resultado más rápido. Adulto mayor obeso, hipertenso con bronquitis crónica, hace 7 días fiebre, disney, tos. Ojo, bronquitis crónica y te hablan de fiebre, disney, tos.
Examen físico, fiebre, frecuencia respiratoria, radiografía de tórax, infiltrado alveolar en base de mi tórax derecho. ¿Qué cosa es, muchachos? Oye, te está diciendo consolidado, con fiebre. Es tu paciente que te va a llegar a tu emergencia. No hay que pensarlo más. En la neumonía atípica, en escolares, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? Oye, atípico es hablar de micoplasma. Y busca a uno que le agarre micoplasma. En el espectro del antibiótico y respecto a la neumonía, recordar nada más todos los gérmenes que existen. Recordar que tenemos los patógenos atípicos, sobre todo, de todos los atípicos, el que más te van a preguntar es micoplasma. Y el neumococo, en todas las series, más del 50% de etiología como causa más importante de cualquier neumonía, de diferente causa. De acuerdo a la edad, lo vas a encontrar igualmente. En todas las edades, el neumococo como causa principal. Y a la hora de utilización, o sea, a la hora de utilizar un complejo que te ayude a tapar estrepto y te ayude un atípico, por eso que hacen la mezcla de ceftriaxona, que te cubre muy bien el neumococo, y un macrólido, que te cubre muy bien un atípico. Y eso sobre todo en la edad más importante y más frecuente de neumonías que podemos ver, que son los jóvenes. Ya cuando el paciente se va acercando a una edad mucho mayor, las quinolonas entran a tener un efecto muy importante en su presentación. Y cuando son mucho más jóvenes, más chibolos, lógicamente predomina solo el uso de macrólidos sin usar ni siquiera un beta-lactámico, ¿no? La neumonía eosinofílica caracterizada por infiltrados alveolares migratorios sin mínima manifestación clínica corresponde ¿a quién? Esa pregunta es clásica. Neumonía eosinofílica migratoria, síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler, ¿qué cosa es? Es tener eosinófilos metidos en el pulmón asociado a algo. Puede ser parasitario o no parasitario. Ojo, puede ser no parasitario también. Y le llaman por eso síndrome de Loeffler. Pero cuando le llaman enfermedad de Loeffler es que lo asocian a parásitos. Porque Loeffler lo describió en parásitos. Ascaris, ancilostoma duodenale, Negator americano. ¿Ok? Entonces, ahí hay que recordarlo. ¿Qué tipo de relación causal puede establecerse entre el bacilo tuberculoso y la tuberculosis? ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué es esto innecesario pero suficiente? Esto tiene que ver con salud pública, pero lo han puesto acá, en neumología, para recordar los criterios de causalidad. Hay dos componentes muy importantes. La causa suficiente es la que precede la enfermedad, igualito que la causa necesaria. Pero la diferencia es que la causa suficiente es que si la causa está presente, la enfermedad siempre ocurre. En cambio, en causa necesaria es que si la causa está ausente, la enfermedad no puede ocurrir. Es diferente. Por eso que hay dos causas de enfermedades necesarias y no suficientes que te pueden preguntar: el papilomavirus y la tuberculosis. Son los dos ejemplos clásicos que se usan en causalidad necesaria y no suficiente, y vino en el 2015. ¿Ok? No era difícil la pregunta, porque son dos ejemplos clásicos que se usan en criterios de causalidad. ¿Qué segmentos pulmonares componentes típicamente la tuberculosis postprimaria del adulto? Tenemos tuberculosis primaria y tuberculosis postprimaria. Primero, ¿qué placas quiero recordar para el examen, doctor? El complejo de Gone, que aparece en la tuberculosis primaria, está en el 15% de las tuberculosis primarias diagnosticadas, el complejo de Gone. O sea, no digas tuberculosis primaria, busquen el Gone. No, oye, 15% nomás, tranquilo. ¿Ok? Es como la triada de B, 40% en taponamiento, o sea, no es lo más frecuente. Entonces, ¿pero qué cosas se pueden aparecer en la tuberculosis primaria? Puede aparecer, porque tú sabes que el Gone es la neumonitis con la linfangitis más la linfadenitis, las tres cosas. Puede aparecer el complejo de Ranke, pregunta de examen, que aparece en el lado primario de la TB. ¿Y qué cosa es Ranke? Nada más la fibrosis del ganglio, punto, asociado a un complejo de Gone. Puede aparecer los nódulos de Simon, que también aparecen en la TB primaria. ¿Y qué cosa son los nódulos de Simon? Básicamente, nódulos satélites que van a aparecer cercanos al complejo de Gone. Pregunta, chicos, cuando hay una TB primaria, lo que predomina en niños es la linfadenopatía. Cuando hay una TB primaria, lo que predomina, los pacientes que predominan con derrame pleural son los adultos. Ojo ahí. Y siempre en un 80% hay grado de algún grado de parénquima, o sea, el parénquima va a estar sucio en algún grado, ¿ok? Pero no necesariamente va a haber ganglios asociados, por eso es que no hay Gone puro, pero va a haber un componente de todas maneras de infiltrado, por eso que eso es el componente de placa, es importante el diagnóstico porque llega hasta el 80%. En la TBC postprimaria, o sea, la secundaria, tienden más a la cavitación, pregunta de examen.
¿Cuándo se cavita más la tuberculosis? En las posprimarias, que predominan ¿en dónde? Justamente el ápice más superior de los lóbulos, porque es un lugar aireado de la zona de espacio muerto fisiológico, que ya lo habíamos visto. Mujer de 45 años, obesa, 2 horas después de haber sido operada de histerectomía total, súbitamente, palabra clave, súbitamente. ¿Cuántas cosas son súbitamente en el residentado médico? No, súbitamente. Entonces, eso hay que recordar. Presenta dolor intenso en el pecho, disnea y lipotimia. Súbitamente, sensación de muerte todavía. Examen, pulmonar, cianosis, taquicardia. Pulmones normales. Clásica pregunta para que te despiste. Pulmón normal, placa normal. Pero súbitamente tiene disnea. Y la paciente ha sido sometida a una cirugía. ¿Eso qué cosa es? Tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el síndrome paraneoplásico de mayor importancia clínica que se presenta en el cáncer de pulmón? No solo en el cáncer, es el paraneoplásico que más se presenta en todos, la hipercalcemia. Algunas pepas de cáncer de pulmón. Neoplasias pulmonares, los periféricos son alejados. Anaplásico de células grandes y adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide se asocia más a ¿qué? A PTH y tumor de Pancoast. Los tumores que se cavitan son los que pían, o sea, epidermoide y anaplásico, mientras que el adenocarcinoma no cavita. Los síndromes paraneoplásicos, por excelencia, las células de avena, que es el microcítico, se asocian mucho al síndrome de vena cava superior. Las células grandes se asocian ¿a qué? A ginecomastia, para que te acuerdes la mnemotecnia. Adenocarcinoma se asocia a ¿qué cosa? Derrame pleural. El epidermoide ya lo había dicho. Entonces, ¿cuál te van a preguntar más? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma se asocia a cicatriz de tuberculosis, por eso es que en nuestro país tenemos bastante adenocarcinoma. Se asocia a pacientes que no fuman. El Perú no es un país fumador, por si acaso, es alcohólico, no es fumador. Entonces hay que recordar eso. Nefrología, perlas y pepas. Al inicio de la lesión en la barrera de permeabilidad solo hay fuga ¿de qué? De albúmina. La mayoría de la reabsorción glomerular se produce ¿en qué? Túbulo contorneo proximal. Solo sabiéndote esta pepa, te sabes todas las preguntas. El aparato yuxtaglomerular se compone de ¿qué cosa? Arteriola aferente, célula yuxtaglomerular y mácula densa. Su función clásica es esto más importante, regulación del sodio. Todo, cuando uno analiza ya profundamente las funciones renales, todo se basa en conservar el sodio. Por lo tanto, el sodio en el 67% de casos se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal. Por eso que es el sector más importante de la nefrona. La creatinina en plasma supera los límites normales cuando el aclaramiento ha disminuido más del 50%. La proteinuria tubular que contiene beta-2 microglobulinas y lisosimas, como las famosas proteínas de Tan-Hartwell. Los cilindros hialinos que indican deshidratación intensa o albuminuria. Los cilindros hialinos son los únicos cilindros normales que pueden haber en nosotros. Cuando encuentres otro cilindro diferente, hay algo que estudiar. Si se corrige muy rápido la hiponatremia, existe riesgo de ¿qué? Mielolísis pontina. ¿Dónde ocurre fundamentalmente la regulación renal del potasio? Muchachos, en la nefrona distal. Por eso es que ahí trabajan todos los ahorradores de potasio. El edema del síndrome nefrótico se debe ¿a qué? A disminución de la presión ancótica, o sea, la hipoalbuminemia. La urea y la creatinina aumentan proporcionalmente de acuerdo a la reducción del filtrado glomerular. Causa ira prerrenal. Pregunta de examen. Si alguien te va a formular una pregunta de insuficiencia renal, te tiene que buscar en el caso clínico esto. Algo que desencadena hipovolemia, diarrea, vómitos, sangrado postoperatorio. Todo lo que causa hipovolemia te va a terminar haciendo una ira prerrenal, que es la ira más preguntada en el examen, porque es lo más frecuente. El 70% de las insuficiencias renales son prerrenales, o sea, por deshidratación. Si tras conseguir la expansión de volemia no existe diuresis, ojo, le estoy metiendo fluido, pero ya no me orina el paciente. Y es más difícil tratar una ira oligúrica que una ira poliúrica. Entonces, el paciente puede estar orinando 20 cc en 24 horas, oye, está en anuria, y yo le estoy metiendo 3 litros de agua al día. Y me está haciendo congestión pulmonar, porque comienza con los sibilantes, y no es asmático, eso es congestión pulmonar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Agregarle qué? Un diurético potente que me bote todo, furosemida. Comenzamos cada 8 horas, y si no responde, a infusión continua, como pasto, para que pueda estimular la diuresis. Cuando la insuficiencia renal aguda se debe a la disminución del gasto cardíaco, lógicamente ya está fallando la bomba. ¿Qué administramos? Vitamina para la bomba, dobutamina o dopa, generalmente dobuta. La causa más frecuente de obstrucción bilateral de la vía urinaria, ¿cuál es? Hiperplasia benigna de próstata, más frecuente. Principal manifestación digestiva de la insuficiencia renal crónica.
Miren, vómitos y anorexia. ¿Y cuál de los dos mejora con la diálisis? La anorexia. Entra nuevamente el apetito. Causa más frecuente de muerte en la insuficiencia renal crónica, infarto de miocardio. Causa de muerte más frecuente en insuficiencia renal aguda, sepsis, infección. ¿Cómo se trata la polineuropatía urémica? Hemodiálisis urgente. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño, cambios mínimos. La causa más frecuente del síndrome nefrótico en el adulto, ojo, en el mundo es diabetes mellitus. Y cuando te pregunten causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto, causa primaria, o sea, por falla de fábrica, no secundaria. ¿Cuál es? Es esta, la membranosa idiopática. Esa es la primaria más frecuente. Cuando te hablan cuál es la más frecuente, es una secundaria, que es la diabetes. ¿Cómo debe ser la dieta del síndrome nefrótico? Pregunta de examen, normoproteica, porque todo el mundo cree que en el nefrótico hay que bajarle las proteínas como en el renal crónico, que hacen hipoproteinemia. Entonces, no, acá hay normoproteica. Las diferencias clínicas entre el SHU y PTT, ¿cuáles son? Generalmente, acuérdate que la insuficiencia renal es más grave en el SHU y la PTT hace más manifestaciones neurológicas. Eso lo diagnosticas y lo descargas en la pregunta de examen. La lesión epitelial y subepitelial se manifiesta ¿cómo? Tú sabes que la barrera, la barrera glomerular tiene un componente interno que está con la sangre y un componente cuando ya se filtró la sangre. ¿Te acuerdas que los componentes que están pegados a la sangre, sobre todo son endoteliales, endotelio, y los componentes que están pegados al polo urinario son epiteliales? Entonces, los componentes epiteliales cuando se difunden tienden a ser proteinuria, pregunta de examen, y cuando los endoteliales se difunden hacen hematuria. ¿Cuál es el endotelial más frecuente? La glomerulonefritis postestreptocócica, que debuta como hematuria. ¿Y cuál es de los epiteliales vamos a encontrar muy frecuente como debut? La glomerulonefritis rápidamente progresiva hace un cuadro muy característico y hace debut de proteinuria. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria de origen glomerular? En el mundo entero, la causa más frecuente de origen glomerular es la mesangial o inmunoglobulina A. En el Perú, la causa más frecuente de hematuria asociada a patología glomerular es postestreptocócica. ¿Cuál es la clínica de púrpura de Schönlein-Henoch? Clásicamente nosotros sabemos que se asocia porque hay un depósito mayor de inmunoglobulina A en el mesangio. Y tú sabes que el mesangio es como el macrófago, pues no, aparte que tiene miosina y actina, tiene aparato contráctil, ayuda un montón. ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando hay depósitos anormales, estos pacientes comienzan a consumir ¿qué cosa? Plaquetas. Hacen púrpuras por eso, porque hay trombopenia, hay dolor, hay artralgias y el dolor abdominal, ¿no? En la tríada clásica de la púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Cuáles son las antihipertensivas de elección para la nefropatía diabética y por qué? YECA y ARA2. Doctor, ¿cuál es más antiproteinúrico, el YECA o el ARA2? No hay ningún estudio que demuestre prevalencia de uno sobre el otro. Tienen igual efecto antiproteinúrico. Preguntas. ¿En qué segmento de la nefrona se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada? Cualquier cosa que te pregunte que se reabsorbe más, marca siempre túbulo contorneo proximal. No razones mucho. 100% lo tienes en glucosa, en aminoácidos sobre todo. ¿Ya? 60% lo tiene sobre todo en sodio y todo lo demás, bicarbonato, todo lo demás, toda la peña. ¿A partir de qué estructura se desarrollan las células justaglomerulares? Oye, tiene que ver con presión, ¿ve? Entonces, arteriola aferente. La furosemida es un diurético cuyo mecanismo de acción es inhibir ¿a qué cosa? Esta es una pregunta peñera, ¿no? Una bomba, pues clásica, la bomba 2-cloro-sodio-potasio. ¿Quién bloquea la anhidrasa carbónica? La Z-solamida. ¿Quién bloquea la bomba de cloruro de sodio? Las tiazidas. ¿Quién bloquea el canal epitelial de sodio? El amiloride. ¿Quién bloquea el receptor B2? Los baptanes. ¿Ok? Los baptanes. Entonces ellos van a estar metidos ahí. Mujer de 40 años con 72 kilos de peso. Te piden Crocop-Gault. Aplicar Crocop-Gault para ver depuración renal. Haces la fórmula. Tú emocionadísimo este año que te venga esta pregunta. Emocionadísimo. Nadie la va a hacer bien y comienzas. Pero lo que no sabes es algo. Que la pregunta comience con mujer y se acabaron los sueños. 140 menos la edad. Menos la edad de la paciente. Ojo. Por el peso de la paciente, todo dividido entre 72. Mira, tan buena gente la CONAREM que te pone 72 de variable y te pone 72 de su peso, como para que no razones. Así de buena gente. Entonces 140 menos la edad te pone 40 todavía que tiene la edad, mira, para que quede 100. ¿Te das cuenta? Y la creatinina te pone abajo 2.5, ya división ya es de otro mundo. Entonces, lo que salga, que es 40, tú emocionado dices, chévere, 40, pero te olvidaste que era mujer, y cuando es mujer hay que multiplicar por 0.85, y por eso la clave es 34.
El paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál de los siguientes hallazgos es indicación de diálisis de emergencia? Horror. ¿Cuándo dializo un paciente? La siguiente pregunta, ¿no? Lo primero que hacen cuando interconsultan al nefrólogo, doctor, ¿cuándo se dializa un paciente? Y el nefrólogo te dice 10 minutos de conversación, te pide tu número, dónde vives, y nunca te dijo cuándo se dializa un paciente. Entonces, te lo voy a explicar después, Tess. Entonces, la diálisis de emergencia ocurre, ¿en qué caso? La neumonía es A, E, I, O, U, ¿ok? A, edema agudo de pulmón, agua. Electrolítico, hipercalemia que no responde. Ácido base, o sea, acidosis metabólica que no responde al tratamiento médico. Y U, de urémico. Uremia sintomática grave que puede ser encefalopatía, pericarditis o convulsiones. ¿Ok? Entonces, muy importante recordar los criterios de una diálisis de emergencia. El año pasado un alumno me dijo, doctor, pucha, me equivoqué, derrame pleural, como vi que había agua, con la diálisis pensé que iba a mejorar. Oye, ojo, no tiene nada que ver el derrame pleural con que tenga una patología congestiva. Una cosa es congestión pulmonar, sobrecarga hídrica, que se vea este edema agudo de pulmón, que está metido dentro del parénquima, y otra cosa es el derrame que está fuera del parénquima, no tiene nada que ver con la diálisis. ¿Ok? En la diarrea infantil, ¿cuál es el disturbio ácido base más frecuente? Oye, cuando te hablan de diarrea, ¿es qué cosa? Acidosis metabólica. ¿Anion gap elevado o normal? Anion gap normal. Y si te hablan de cetoacidosis diabética, es acidosis metabólica, anion gap elevado. Se los digo ¿por qué? Porque la mayoría llega hasta acidosis metabólica, pero te ponen el anion gap y comenzaron los problemas de toda la vida. ¿Ok? Entonces hay que recordarlo. Mujer de 40 años con diarrea y vómitos, ojo, condición, diarrea y vómitos. Por algo te han escrito esto. Posteriormente, oligoanuria y elevación de creatinina. Listo, tú dices, la hago linda. Esta es una ira prerrenal. Nadie va a cambiar el diagnóstico. La excreción fracción de sodio es menor de 1. Perfecto, prerrenal. Menor de 1, prerrenal. Y la relación, boom, creatinina es mayor de 20. Y comenzaron los problemas y los monstruos nuevamente aparecen. En ese momento, tienes que recordar lo siguiente. Que cuando hay una insuficiencia renal aguda, hay un condicionante prerrenal. Donde, si tú no logras en los primeros 2 días de una ira prerrenal mejorar al paciente, ya fuiste. Porque comienza a haber todo este periodo de cascada que va a demorar aproximadamente 2 semanas en el riñón recobrar las funciones que tenía. 2 semanas. Pacientes que no orinaban nada 2 días y las metió furo, y a partir del 4.º día orinan, tú dices, ya, chévere, recuperó sus funciones. Mentira. El riñón recuperó la orina, que no es una función, es la suma de las funciones. Pero las funciones, lógicamente, de cada zona se recuperan en total a las 2 semanas. En total, porque tiene que pasar por una fase de repitalización y mejora de receptores para que pueda llegar a esa función. Lógicamente, cuando estás en esta duda existencial a la hora del examen, tienes la ira prerrenal y la ira renal. Recuerda que la fracción de excreción de sodio es la variable más importante en las preguntas de examen que te va a ayudar a diferenciar uno u otro. Y también tienes que recordar que la osmolaridad es una variable muy importante por el símbolo. Cuando el paciente está deshidratado, la orina está cargada, por lo tanto la osmolaridad está elevada. Y si el signo es elevado y mayor, acuérdate que todas las relaciones que puedan haber, ahí pueden haber 10 relaciones, todas van a tener el símbolo mayor. ¿Ok? Es un truquito para que te recuerdes de cara a cualquier pregunta que te puedan hacer por más compleja y ya no aparecen los monstruos. ¿Ok? Mira acá. Mayor de 20. ¿Te das cuenta? Símbolo mayor. Varón de 70 años es llevado a emergencia por diarrea acuosa abundante. Nuevamente, componente de deshidratación y oliguria de 3 días de evolución. Antecedente de hipertensión arterial. Examen soporosa deshidratado y toda la peña, con la urea y la creatinina elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? Acá tú dices, oye, ¿será una uremia prerenal o será una necrosis tubular aguda? Ya pasaron 3 días, chicos. Ya no hay marcha atrás. Y estamos ante una necrosis tubular aguda establecida. ¿Ok? El paciente puede orinar al 3.º, 4.º día, no hay ningún inconveniente. Pero ya la necrosis se estableció. Tiene que pasar al menos 2 semanas para que esto pueda mejorar. ¿Cuál de las siguientes hormonas interviene directamente en la excreción renal de fosfatos? Eso tú lo sabes mejor que todos. ¿Quién es la hormona que le encarga botar el fosfato y que el problema del fosfato es que se tiende a quedar cuando hay insuficiencia renal crónica?
La paratormona. La paratormona detesta el fosfato, no la quiere y lo bota. Pero el fosfato siempre se retiene porque el fosfato, cuando la depuración es menor de 25 o 30, no sale el fosfato así le pegues, no se va. Entonces lo único que te queda para que no haya tanto fosfato en sangre es ¿qué cosa? Darle dieta baja en fosfato al paciente, no te queda otra. Porque la paratormona querrá sacarlo. Y en la lucha de querer sacarlo al fosfato, ¿qué hace? Saca calcio y le quita todo el componente prácticamente de la matriz ósea al paciente. ¿Ok? Lo vuelve osteoporótico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es compatible con síndrome nefrótico? Una pregunta bastante sencilla, como para ganar punto. Según la clasificación histológica de la nefritis lúpicas, recuerda que la nefritis lúpica tiene unas fases. En realidad, no son fases evolutivas, pregunta de examen. Cada una es un componente independiente. No es como en la patología nefrótica diabética, que sí es evolutiva. Aquí no, cada una es independiente. Entonces, cambios mínimos, no hay cambios. Mesangial es la más frecuente de los asintomáticos. La proliferativa focal, prácticamente todos tienen algún grado de proteinuria. Pero la difusa, que es la más grave y es la más preguntada porque es la más sintomática, que es la 4, hay que recordarla. La membranosa, el 90% ya tiene síndrome nefrótico, y la esclerosante prácticamente hay una glomeruloneclerosis difusa. Esta pregunta que te viene, te justamente va llevándote ya al tema de la nefritis membranosa. Ojo, reciente a 2016. Hasta antes del 2016 preguntaban siempre la 4, la 2, la 4, la 2. Y a partir de ahí ya comenzaron a preguntar otras más. Entonces, ojo ahí, si te das cuenta. ¿Cuál es el factor predictor más importante en nefropatía diabética incipiente? La microalbuminuria. Definitivamente la microalbuminuria no solamente te va a ayudar porque tiene un componente de mortalidad importante, sino que van a haber fármacos que van a disminuir el 25%, pregunta de examen, la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿En qué porcentaje te ayuda un YECA o un ARA2 en disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica con su efecto antiproteinúrico? Y te ponen los porcentajes, 25% hace la disminución de esa progresión. Recordar que el daño micro depende fundamentalmente de qué variables: glucosa, hipertensión, dislipidemia, o sea, de variables metabólicas. Para controlar. Metabólico es muy importante, hay que tenerlo presente. Efecto más importante de la hipernatremia en la infancia. Te van a poner preguntas clásicas de electrolitos y alteraciones claves, ¿no? Pregunta de residentado. Complicación de corregir una hiponatremia. Mielolísis pontina. Si el paciente tiene hipernatremia en la infancia y lo corrijo mal, le hago una hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Porque las células están deshidratadas. Y el componente del espacio justamente hace que los vasos puedan desprenderse porque la masa cerebral se reduce un poco y el espacio que queda subaracnoideo desprende vasos venosos y hace hemorragia intracerebral. La hipercalemia, ¿cuál es la causa de muerte? Paro cardíaco. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la hipocalemia? Ilio. Estas son las 4 cosas que un médico tiene que aprender a manejar. Todas las demás las maneja cualquiera, pero estas 4 matan. Entonces, por eso que te he seleccionado una de cada uno de estas 4 patologías. La anemia que se presenta en las fases avanzadas de la IRC, ¿cuál es? Pues hay disminución definitivamente de la eritropoyetina. Paciente con antecedente lupus en tratamiento con corticoides, actualmente con diagnóstico de colicitis aguda con indicación de tratamiento quirúrgico. Exámenes auxiliares, glucemia 56, ojo. Hay una disminución marcada. Sodio 126, guarda que se acerca a los valores de ¿qué? De emergencia, que es 115. Potasio 5.6. O sea, este paciente con lupus, lo que tenga, está teniendo un cuadro importante de trastorno metabólico. ¿Qué es lo primero que se hace en cualquier paciente que viene con trastorno metabólico? Corregir inmediatamente, ¿qué cosa? El trastorno hidroelectrolítico. Lo define en WAN este paciente, que encima toma corticoides, maneja mal los líquidos. ¿Ok? Varón de 92 años acude a emergencia por episodio convulsivo. Te da un cuadro en componente convulsivo y te habla aparte que el sodio debe estar alterado en 108. Menos de 115 se considera una emergencia. Hay 2 emergencias electrolíticas que deben saber.
Cuando el sodio es menor de 115 es una emergencia y que se trata con cloruro al 3%. Y la otra emergencia es cuando el potasio es mayor de 7.5. Ya no trata solamente con nebulización, sino ya inicias toda la terapia del uso del cayaxelate y comenzar a usar gluconato a pasto cada 8 horas. Y lo ideal es cada 4 horas. Y el paciente lo vas preparando para una probable diálisis de apoyo, aunque sea. ¿Ok? Entonces, acuerden esos dos cortes. A este paciente que le daremos entonces cloruro al 3%. La hiponatremia aguda y crónica se diferencia en 48 horas de evolución. Recordar que la emergencia, que se asocia a palabras mágicas como convulsión, pues tienes que corregirlo con un cloruro al 3%. Si tú corriges al paciente en más de 12 mil equivalentes en 24 horas, puede darte una mielonilisis pontina. Y el diagnóstico de mielonilisis pontina es con resonancia magnética. Y el paciente tiene una disminución, una tetraplegia, y tiene una disminución de la deglución también. Por lo tanto, fallecen muchos de ellos en cuadros ya como si estuvieran teniendo una lesión cervical incluso. Entonces, recuerda que esto es dificilísimo de manejar y hay que tener en consideración con la corrección. Mujer de 38 años acude a consulta con tiempo de enfermedad de 2 meses, caracterizado por edema de piernas y orina espumosa. Edema de piernas y orina espumosa para el Perú, en cualquier pregunta, es síndrome nefrótico. Laboratorio: albuminuria de 3.8, albúmina sérica 2.5, triglicéridos de 400. La palabra triglicéridos te da un componente importante. Cuando el hígado comienza a disminuir su producción de albúmina, comienza a aumentar su producción de lipoproteínas para que mejore el componente oncótico. Pero las lipoproteínas tienen una característica: no están solas en sangre. ¿Están con quién? Transportando grasa. Por lo tanto, cuando hay un componente de pérdida de proteína y aumento de grasa, automáticamente recuerda que se está perdiendo lo más valioso, que es la albúmina. La albúmina del cuerpo, que la produce tu cuerpo, dura en sangre 20 días. Y la albúmina que te ponen en frasco cuando quieres corregir te dura 20 horas. Entonces, imagínate, no puedes componerte de albúmina. Entonces, este paciente es un síndrome nefrótico. Muy bien. Vamos a comenzar en unos minutos con la parte de medicina, parte 2.